vamos a saludar al siguiente invitado, es Jerjes Loaiza, él es sociólogo. Y vamos a analizar esta movilización, ¿no? De diferentes puntos del país, y hay la mayoría, bueno, está en contra del gobierno, ¿no? Está pidiendo la renuncia de la presidenta y la nueva constitución, una asamblea constituyente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves, Jerjes, la actual situación, lo que está pasando? Incluso la manera que está gestionando el Ejecutivo las movilizaciones, lo que está pasando en San Marcos. Bueno, es muy preocupante, ¿no? Como ya lo han mencionado algunas personas, el estallar de la protesta, o sea, es decir, al punto que hemos llegado debido a una incapacidad total, completa por parte del Ejecutivo y también del Congreso, hay que destacar por los comentarios que han dejado entrever y han dicho directamente muchas congresistas, ha terminado haciendo pues que cada vez más pequeños grupos o medianos grupos o grandes grupos que tienen agendas distintas, divergentes y que ha caracterizado bastante la protesta en el Perú, se junten, se reúnan y que tengan una sola mirada, una sola perspectiva. Y esto va a ir creciendo cada vez más y van a exigir cada vez más cambios estructurales, en la medida, por supuesto, que el Estado, que el gobierno no sepa negociar lo suficientemente bien. Claro, y lo curioso es que no hay una cara visible, ¿no? No hay un líder, o por lo menos yo no lo he visto, o líderes con los, en todo caso, si quiere dialogar el Ejecutivo, ¿con quiénes tiene que hablar? No, por supuesto, no hay líderes, porque la diferencia entre una acción colectiva de unos pocos o de muchos, pero no tantos, y un movimiento social es que el movimiento social es masivo. En el movimiento social participan personas que ni siquiera tienen una relación directa con la organización. ¿Ya? Puede que las organizaciones de base tengan una importante importancia en la organización, ¿no? de lo que esto significa y representa, pero la gran cantidad de población que participa y que se va a ir sumando, y esa es la idea de llegar a Lima, de poder visibilizar sus quejas, visibilizar su protesta, ¿no? Claro. Algo que los medios de comunicación tradicionales, no todos, pero en su mayoría, no han podido hacer. Entonces, claro, es difícil negociar con una persona, porque esto incluso puede terminar delegitimando la propia movilización. Claro, porque al final es como que esta situación ya llegó a un punto en el cual tengo que llegar a Lima para que se enteren, ¿no? Para que sepan lo mal que lo estoy pasando. Hay movilizaciones, claro. Pero la idea de político también, ¿no? No, por supuesto. O sea, la idea de la negociación, a lo que quería llegar es que primero sepan atender argumentos básicos de diplomacia en el momento de tomar la palabra, tanto la presidenta como algunos congresistas, que terminan actuando de una manera muy negativa, porque no solamente tiene que ver con estigmatizar, tiene que ver con menospreciar a la población, tildarles de minoría o tildarles a todos, generalizando, de vándalos, o peor aún, como se está viendo en diferentes redes sociales, de terroristas, ¿no? Entonces todo eso enerva aún más a la población y hace que esta acreciente, hace lo contrario, no es que aminore, se acrecienta, ¿no? Y los intereses políticos que hay, por supuesto que son enormes, son grandes, o sea, estamos viendo cómo, de qué forma el Congreso está tratando de hacer una serie de cambios, una serie de medidas que por supuesto van a terminar siendo muy beneficiosas en los próximos años para determinados grupos políticos. Pero también da la impresión que no lo quisieran hacer rápido, ¿no? Porque prolongan mucho el tiempo, y yo creo que la situación no está para poder aprobar en marzo. Hasta marzo no va a esperar ratificar el adelanto de elecciones. No, por supuesto, se quiere esperar un año y más, hasta el próximo año, 2024, pero la población exige algo distinto, ¿no? Muchos dicen, pero es el presidente que elegiste, es la vicepresidenta, pero hay que entender que el viraje de la presidenta actual es completamente distinto. Decirle a la población que va a ser un cogobierno con el Congreso, ya de por sí es decir que el Congreso va a tener si no total, un gran control del Ejecutivo, y eso a la población obviamente no le gusta. O sea, todo lo que se ha hecho hasta el momento ha sido pésimo, malo, peor, y ha terminado enervando más a la población. Entonces no sé si es mejor que no diga nada, o que diga poco, o que sepa saber, en todo caso que sepa bien qué cosa va a decir, porque eso va a terminar siendo muy negativo, evidentemente para la protesta, para los intereses políticos que no quieren que haya más protestas, ¿no? Claro, y además son 2 semanas más o menos de bloqueo de carreteras, que afecta por supuesto a todo el país a nivel económico, ¿no? Y de trabajo. Hay gente pues que se ha visto perjudicada, por supuesto. Ciudades, Cusco está sufriendo con el turismo.
¿no? Todo el sur, No, claro. ¿no? Y sí, por supuesto, es que eso es la protesta, la protesta golpea las bases más firmes de la economía, de una sociedad, de un país, eso es lo que se busca muchas veces, o sea, va de menos a más. Empieza de a pocos y al no haber nada sigue, continúa y continúa. Ahí tenemos la historia de las protestas en el Perú. O sea, las protestas del Perú y por desgracia los derechos que se han ganado con muchos muertos. Terrible, muy negativo. Y todos los presidentes parece que el siguiente no aprende del anterior. Y así estamos más de 100 años. O sea, no sabemos dialogar, solo me limito al siglo XX. No sabemos dialogar, no podemos dialogar. Y llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos. ¿Es eso? No, pues no se puede, desgraciadamente, ¿no? Parece que el país no solamente lo atraviesa diferentes idiomas, sino una intolerancia para poder conversar. Claro, solamente basta repasar la historia del Perú, y no es la primera vez que pasan esos problemas en los cuales hemos tenido crisis increíbles, pero a veces lo que yo siento es que ahora que la incertidumbre que qué va a pasar, por ejemplo, piden la salida de Dina Boluarte, no les gusta el Congreso de la República, y no se tiene tampoco una cara visible de quién podría asumir. Entonces, ¿a qué vamos? O sea, o es bueno conocido o malo por conocer. Es un poquito de esa inestabilidad que se siente. No puedes hacer planes de aquí uno o 2 meses. Es una incertidumbre grande. Lo que pasa es que los movimientos sociales, en su gran mayoría, no solamente exigen cambios, sino es que hay una ausencia, carencia de propuestas. Justamente porque no hay una centralidad, no se centraliza un equipo o en todo caso un grupo de personas que más o menos puedan atender o puedan dirigir estos movimientos. No existe eso. Entonces hay ese vacío, se puede decir. Pero sí hay un clamor colectivo, que es que el Congreso y la presidenta se vayan en los próximos meses, no que haya un adelanto de elecciones. Obviamente hay más pedidos, pero se puede decir que atendiendo ese, tal vez, digo, no 100% seguro, pero tal vez pueda ya calmarse las aguas, ¿no? Claro, pero además lo que yo no veo es si va a haber elecciones próximamente a las personas o los posibles candidatos o líderes. Nadie opina, se cuidan mucho de hablar. Es que tienen miedo de decir las cosas. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿por quién voy a votar yo si nadie habla? No, claro, el propio señor Antauro Humala, ¿no? Y el apoyo que le dio a la señora presidenta terminó delegitimando, lo prefirió luego callar y no decir más. Y esa es una elección para muchos, o sea, claro. Mejor no digo nada, mejor me quedo callado, porque esos son los intereses políticos. O sea, ¿cuál es el problema de la política del Perú y los partidos políticos? Que no tienen una ideología, no tienen una ideología, no tienen un punto de vista básico, no han leído los clásicos, no han leído autores que tienen mucho tiempo y en realidad solamente opinan sobre la marcha, sobre la coyuntura. Son personas que no están preparadas, son personas que actúan entre comillas políticamente, pero de una manera perversa. Ese es el problema que tenemos en el país. Claro, no piensan en el bien común, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero, pues que, no sé, quiero ser gobernador de una región y quiero que mi región mejore, ¿no? Están viendo yo lo que entiendo son beneficios personales. No, claro, eso sucede mucho. Personales o en todo caso partidarios que terminan constituyéndose como personales, ¿no? O sea, piensan acá los próximos 4 años, 5 años, 8 años, 10 años, o sea, son intereses que por desgracia no comulgan con el país, no comulgan con la gran mayoría al menos, ¿no? Entendamos que el país también está dividido por diferentes estructuras, ¿no? Discriminaciones, idiomas inclusive y costumbres. Claro. Entonces, esto no es algo que quieran entender o ni siquiera sepan estos representantes políticos. Claro, el sur, por ejemplo, ¿no? Se ve más fuerte las movilizaciones del sur, cosa que en el norte hay, pero no tanto como el sur del país. Claro, porque el norte se proletarizó, el sur nunca se proletarizó, el sur, estamos hablando de un yanaconaje que existió hasta hace unos 50 años, el sur explotó desde la guerra del Pacífico y no ha parado, han habido seguramente silencios importantes, pero siempre ha estado activo, algo que no sabemos. Lo que pasa es que lo han acallado con balas claro. y con muchas muertes, de las cuales tampoco no sabemos, porque eso no sale en los libros de historia, porque luego dicen que estamos asusando, que estamos creando pues un sentimiento negativo, pero es parte de la historia. Eso los presidentes han arreglado las cosas mediante el rifle, como dice la canción, ¿no? Unidos mediante el rifle, como dice esa famosa canción de Perú con P de Patria y demás. O sea, no tenemos una conciencia ciudadana, cívico-patriótica que nos permita a todos dialogar. Muy importantísimo, muchas gracias a Jerjes Loaiza, el sociólogo, pues analizando lo que está sucediendo en el país. Gracias, muy buenas tardes. Y siendo la 1:28, una pausa y regresamos con más información.